ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Dora, ¿qué es la nanotecnología para las personas que quizás nunca han escuchado esa palabra? Bueno, la nanotecnología es la tecnología que se hace en base a sistemas o partículas cuyo tamaño va entre 1 y 100 nanómetros. Ahora, un nanómetro es una unidad de medida muy, muy pequeñita, equivale más o menos a poner 6 átomos uno al lado del otro, y es en realidad 10 a la menos 9 metros o 10 a la menos 6 milímetros. Significa que si yo tomo una regla y me voy a esa distancia chiquitita que hay entre dos líneas que separan 1 milímetro, tendría que hacer 1.000.000 de líneas entre medio. Y la distancia entre dos de esas líneas es 1 nanómetro. Claro, porque hay muchos compuestos, ¿no? Como los átomos, o sea, que no los vemos, pero que existen. O sea, son materiales que existen. Así es. Y por supuesto, cuando tú tienes sistemas tan pequeñitos, para poderlos ver, como decías tú, hay que utilizar microscopios especiales porque a la vista son invisibles. Ahora, qué interesante esto del mundo invisible que finalmente nos rodea y que estamos interactuando con un montón de invisibilidades, por decirlo así. Así es. Depende de cómo lo veamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un glóbulo rojo, tenemos que mirarlo con un microscopio óptico especial. Y si queremos ir a mirar los nanomateriales, tenemos que mirarlos con microscopios electrónicos. Bueno, muy bienvenidos a Tecnociencia, el podcast, en este nuevo capítulo dedicado a la nanotecnología. Y hoy día tengo una tremenda invitada, Dora Altbir, que es Premio Nacional de Ciencias, es la directora del SEDENA, ha dedicado toda su carrera, ¿no?, a la nanotecnología, además trabajando en la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Dora? Qué bueno tenerte acá, un privilegio. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Muy contenta de participar en tu programa, que además lo veo con bastante frecuencia. Veo los podcasts. ¿En qué minuto decides meterte en este mundo? Un poco por casualidad, como pasan muchas de las cosas. Yo decidí estudiar física cuando era muy chica. Leí alguna vez una historia, una biografía de Madame Curie, y no entendía nada, tenía como 10 años, pero me impactó la pasión que ella sentía por hacer investigación y por hacer física. Y pensando en eso, decidí que quería estudiar física. Bien. Y bueno, llegué a la universidad, estudié una licenciatura en física y llegó el momento de hacer una tesis y encontré un profesor con que había trabajado ya con él, me llevaba muy bien. Y me propuso un problema que en esa época se llamaba películas delgadas. ¿Y qué eran las películas delgadas? Nanoestructuras. Todavía no se usaba el término, pero así llegué al mundo nano. Pero además empezaste en este mundo súper masculino, ¿no?, en años atrás. Ahora ha sido ya más equitativo, por decirlo así, donde las mujeres tenemos más participación en la ciencia y la tecnología, pero tú has sido una pionera. En verdad, hace pocos días comencé a pensar que nunca había tenido una profesora mujer, ni en el pregrado ni en el posgrado. Yo hice el doctorado también en Chile y si bien ya había una investigadora en la Universidad Católica, nunca tuve clases con ella. Pero son cosas que en el momento, muchos años atrás, uno no hablaba de temas de género, por lo tanto parecían casi naturales. Sí tuve algunas compañeras, las que lamentablemente no terminaron el doctorado, pero bueno, es parte de la trayectoria, de la historia, de la cultura, y ya ahora afortunadamente tenemos muchas mujeres en ciencia. ¿Está más fácil el camino ahora que antes? Yo creo que sí, está mucho más fácil, es más habitual que haya mujeres en ciencia, en distintas ciencias. Particularmente en la física, no ha sido nunca tan sencillo. Tenemos muy pocas mujeres en la disciplina en que hay menos mujeres en ciencias, pero lentamente esto va cambiando. Pero además tú has estado
tantos años en la nanotecnología, dirigiendo el SEDENA, ¿no? Que es un centro de referencia nacional, también mundial en nanotecnología. ¿Cómo llegas ahí? Por casualidad de nuevo. La vida te ha traído muchas casualidades. Muchas casualidades, sí. En verdad yo tenía la experiencia de llevar un proyecto, de dirigir un proyecto mediano, de tamaño mediano, 10 investigadores, que se llamaba Núcleo Milenio, en materia condensada. Y de repente aparecen estos proyectos que se llaman centros basales, que son inéditos. No existían proyectos como estos, en una experiencia muy distinta de juntar mucha gente. Hablamos de 45, 50 investigadores en torno a un objetivo común, en nuestro caso hacer nanociencia, y decidimos emprender. Y la verdad es que el tema de la dirección no fue un problema, porque lo que más nos complicaba era cómo aprender a trabajar todos juntos y cómo escribir un proyecto coherente con personas con diferentes experiencias, porque la nanociencia se nutre de muchas disciplinas: biología, química, física, ingeniería. Esa era nuestra mayor dificultad. Entonces empecé a escribir y naturalmente llegué a la dirección del proyecto. Pero además tu trabajo te valió el Premio Nacional de Ciencias. O sea, eso también demuestra que todo tu esfuerzo, tu perseverancia, la innovación que has hecho durante tu carrera, además con el patentamiento, ¿no?, de muchas invenciones, te llevan a este premio. ¿Qué significó para ti? Mira, significó, por supuesto, en primer lugar, una tremenda alegría. Es un premio que en realidad es mío, pero también de muchas personas que contribuyen a hacer cosas en torno a la nanociencia y la nanotecnología. Como dato curioso, mi tutor había ganado el Premio Nacional unos años antes, así es que lo tomamos como un tremendo reconocimiento al impacto que genera esta área y el impacto mucho mayor que va a ir generando. Pero también es una enorme responsabilidad porque tiene la tarea de que las cosas continúen y que vayan mejorando cada año, que se vaya haciendo más tecnología, que vaya teniendo más impacto en el país y que se vaya generando una cultura en torno a la nanociencia y a la nanotecnología, una cultura responsable. No solo responsable con los concursos, sino con los recursos, sino que también responsable con el medio ambiente y con el uso adecuado de los nanomateriales. ¿Qué problemas actuales, por ejemplo, la contaminación de los océanos, terapias que aún no se encuentran para tratar el cáncer, ¿no?, o el cambio climático, se pueden resolver con la nanociencia? Mira, la nanociencia tiene esta característica, como te decía, que distintas disciplinas van contribuyendo desde sus miradas a generar tecnología. Y por eso tiene la característica de impactar en todas las áreas que uno se pueda imaginar. Particularmente en el cambio climático nos permite remediar contaminantes de los suelos, por ejemplo. Actualmente son verdaderas inyecciones de nanopartículas que se incorporan al suelo para estabilizar contaminantes, para absorber, por ejemplo, arsénico o transformarlo incluso en especies menos tóxicas. Lo mismo ocurre en el agua. A través de distintos nanomateriales tú puedes absorber contaminantes. También cuando uno va a los temas de energía, gracias a la nanotecnología podemos hacer paneles solares muchísimo más eficientes. Hace unos días leía que gracias a un nuevo semiconductor era posible multiplicar por 2 la corriente de electrones que llegan a los paneles solares, o sea, hacerlo 2 veces más eficientes. Entonces, la cantidad de aplicaciones en medio ambiente son tremendas. Pero también las aplicaciones en medicina son impactantes. ¿Cómo qué? Yo diría que una de las más impactantes y tal vez una de las que surge en un inicio es tratamientos para el cáncer con menos efectos secundarios. En realidad, la primera aplicación tenía que ver con gotas para los ojos. Cómo hacer gotas para los ojos cuando ya están secos en algunas personas y que tienen que estar permanentemente utilizando gotas.
Y la verdad es que se nanoencapsuló, se encapsuló en una pequeña partícula de tamaño nanométrico, gotas para los ojos, y solo por el hecho de estar encapsuladas duraban no 8 horas, sino que varios días, y la persona tenía la libertad de estar 3, 4 días sin utilizar estas gotas. Esa fue la primera aplicación. De ahí en adelante, la cantidad de aplicaciones es enorme, y una de las más relevantes tiene que ver con el cáncer. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un tumor aquí en un brazo y uno inyecta un conjunto de nanopartículas que pueden ser magnéticas o pueden ser de oro, de manera tal que no producen ningún efecto adverso en el organismo. Se llevan a través de un campo magnético al tumor, se localizan cerca del tumor y luego se excitan. ¿Qué quiere decir excitar? Calentar. Se les hace incidir un campo magnético localizado o un láser y se calientan localizadamente. Y esto hace que alrededor del tumor se produzca una alza de temperatura que se extiende por 15, 20, 30 minutos, de manera tal que las células cancerosas se destruyen. Pero las células no cancerosas tienen la capacidad de recuperarse. Por lo tanto, tú cortas este proceso y las células no cancerosas se recuperan y lo que haces es efectivamente destruir solo las células cancerosas sin efectos secundarios. ¿La nanotecnología podría en el futuro curar el cáncer? Creemos que sí. De hecho, este tipo de tratamientos que se llaman hipertermia, porque lo que uno hace es un aumento de temperatura, están ya en uso en algunos países para ciertos tipos de cáncer, como cáncer gástrico, por ejemplo, o cáncer de mama. ¿Qué pasa con el acceso a esas terapias? Mira, como toda la tecnología, con el tiempo son cada vez más económicas. Yo creo que las brechas a veces tienen que ver con los aprendizajes en los países. El que haya suficientes personas que entiendan cómo generar estos procesos, cómo manejar el equipamiento y hacerlo mucho más asequible. Yo creo que con el tiempo, y no creo que sea muchos años más, estos van a ser tratamientos habituales en Chile y van a estar al alcance de todo el mundo. Ahora, cuando hablamos del financiamiento en Chile para la ciencia y la tecnología, que es poco, ¿no? Y además hay recortes, ¿qué se necesita para que, por ejemplo, la nanotecnología pueda crecer, pueda convertirse en productos? Bueno, ya hay productos en el país, sea importados o desarrollados en el país. Ya está teniendo un impacto local. Pero creo que necesitamos estabilidad. Y eso no solo vale para la nanociencia y la nanotecnología, sino que para todas las disciplinas. La ciencia no tiene resultados en el corto plazo. Pero en el largo plazo es la mejor inversión que un país puede hacer. De hecho, muchos países han llegado al desarrollo de la mano de la nanociencia, de la ciencia en general. Y si queremos que eso pase en Chile, se necesita estabilidad. Generar estos centros en que hay trabajo colaborativo, asociativo y tener un financiamiento de largo plazo estable en el tiempo. Cuando eso ocurra en Chile, con seguridad la ciencia va a tener cada vez un impacto mayor. Pero tenemos cambios frecuentes, se cambian los tipos de proyectos, se cambian los periodos de financiamiento, los montos de financiamiento, y eso genera mucha incerteza y es difícil hacer apuestas de largo plazo en un ambiente en que no haya una certeza de cómo conducir estas investigaciones. Ahora, si hablamos de la innovación y por otro lado la ciencia, se está priorizando una de ellas acá en Chile. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo las mujeres en esos ámbitos, ¿no? ¿Es más difícil innovar siendo mujer? ¿Es más fácil ser científica? A ver, yo creo que en general toda la ciencia, tarde o temprano, genera no solo conocimiento, sino innovación. El problema son los plazos, o más que un problema es la realidad y es algo que tenemos que asumir. Y cuando uno habla de innovación y quiere generar innovación de frontera, como estos tratamientos para el cáncer, necesita ciencia de frontera. Ya esto de descubrir la rueda por casualidad ya no ocurre, es muy escaso. Lo que tenemos que generar es conocimiento de frontera que nos lleve a tecnologías disruptivas.
Y para eso van a pasar varios años y eso hay que tener conciencia de que estos plazos son los necesarios para poder tener este impacto que buscamos. Si queremos financiar solo innovación, vamos a generar innovación mucho más sencilla. Por lo tanto, hay que financiar la ciencia. Ahora, históricamente, para las mujeres ha sido mucho más lejana la ciencia. Con el tiempo se han generado estos cambios culturales y ahora tenemos muchísimas biólogas, varias químicas y algunas físicas. Pero es un tema que ya está en proceso. La innovación viene después naturalmente. Por lo tanto, por ahora hay muchas menos mujeres haciendo innovación. En Chile, el 17% de las patentes tienen una mujer como autora. Por lo tanto, nos falta bastante para llegar a equipararnos. Pero también es una tarea que con el tiempo va a ocurrir. Hay muchas mujeres que ya están interesadas en hacer innovación. En mi caso, yo partí desde la ciencia básica, pero lentamente me integré a los temas de innovación y me encanta. Dora, ese tema que tú comentas es muy importante porque hay pocas mujeres que patentan en Chile. Tú has sido pionera porque tienes muchas patentes. ¿Cómo logras hacerlo? Mira, yo diría que las cosas que he hecho desde la innovación, desde las patentes, son temas que tienen que ver directamente con ciencia, con el trabajo científico que hacemos yo y muchas personas, porque las patentes son también un proceso colaborativo. Y ocurre así, tú entiendes un fenómeno claramente y una vez que lo entiendes bien desde la ciencia, puedes encontrar aplicaciones a ese fenómeno. Por ejemplo, hace muchos años atrás se comenzaron a estudiar los estados magnéticos, que es mi área, de las nanoestructuras. Esos estados no tienen mucho que ver con los estados que encontramos en sistemas más grandes. Ese ordenamiento magnético no tiene que ver con lo que ocurre en una barrita de imán. Son diferentes. Y cuando esto pasó y empezaron a aparecer efectos nuevos, bueno, al poco tiempo a alguien de la IBM se le ocurrió que esto nos permitía leer información. Y hoy todos nuestros computadores funcionan con lectores basados en un efecto que se llama magnetoresistencia gigante y que parte de un estudio científico. ¿Qué es lo que tú estudiaste? Bueno, estudié yo y muchas otras personas. Entonces, este es un desarrollo de la IBM y toma este conocimiento y se transforma en una aplicación. Entonces, como te decía, es un ejemplo de que primero viene el conocimiento y luego una aplicación que es absolutamente masiva porque está en todos los computadores. Ahora, desde tu experiencia como una mujer que ha liderado la nanotecnología en Chile, que tiene un montón de patentes, ¿qué le aconsejarías a una mujer, sobre todo que muchas tienen el síndrome del impostor? Bueno, mira, lo primero, creo yo, es tener conciencia de que la ciencia se nutre de miradas diversas. Y las mujeres no queremos ser parte de la ciencia por un tema de igualdad. Queremos ser parte de la ciencia porque podemos hacer aportes tremendamente valiosos. Creo que hay que tener conciencia en primer lugar de eso. Nosotros enriquecemos la ciencia porque tenemos una mirada diferente. Por eso es tan importante que haya mujeres en ciencia y por eso es tan importante que haya mujeres en innovación. Yo creo que necesitamos un cambio cultural y los cambios culturales lamentablemente requieren tiempo, pero estamos en un proceso que ya se inició. Cada vez hay más mujeres haciendo ciencia, cada vez hay un poco más de mujeres haciendo innovación y esto es un tema de tiempo. Por supuesto, hay maneras de acelerar estos procesos y por un lado están los mentoring, mostrar quiénes lo hacen y mostrar que las mujeres lo pueden hacer y lo hacen bien. Pero también hay procesos como los que a veces generan los gobiernos de priorizar a mujeres en los distintos concursos. Ahora, creo yo que no es solo un tema de participación. También hay que pensar cómo se benefician las mujeres de los procesos. Porque cuando tú empiezas a crear concursos en que las mujeres tienen que ser parte de un equipo, entonces puede ser que incorporemos mujeres solo para cumplir con los requisitos. Tenemos que asegurar que las mujeres también se benefician de estos procesos. Cuando se hacen las primeras patentes, la primera patente es más o menos del año 1420, un italiano que patenta un barco para transportar, un sistema para un barco para transportar mármol que era muy pesado.
Y la patente de la primera mujer ocurre 300 o casi 400 años después para un sistema de moler maíz. Pero no se presenta a nombre de la mujer, sino que se presenta a nombre del marido. Bueno, afortunadamente estamos muy lejos de eso, pero todavía tenemos que seguir recorriendo el camino. O sea, siguen habiendo pocas mujeres que patentan. Siguen habiendo menos mujeres que hombres, por supuesto. Es una tremenda brecha, mucho mayor que la brecha en investigación. Y tenemos que generar estos procesos para que las mujeres se incorporen plenamente en los equipos de investigación y de patentamiento. Está claro que cuando tú tienes en un equipo hombres y mujeres, las soluciones son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque hay miradas distintas. Nosotros, por ejemplo, cuando algunos smartphones se hicieron hace muchos años atrás y se hicieron tremendamente grandes. Y nadie pensó en los equipos que las mujeres teníamos una mano un poco más pequeña. Y por ende no podíamos tener el smartphone. Bueno, esos teléfonos inteligentes, por supuesto, ya no se pueden vender. Hay muchos resultados de ese tipo. Entonces la mujer aporta una mirada y busca que esa tecnología le sirva también a ella. Por eso que tenemos que tener mujeres y hombres en los equipos. Ahora, si tú creas una idea, un proyecto, lo patentas, ¿de quién es? ¿Es tuyo? ¿De la universidad? ¿Del equipo? Cuando uno está en la universidad, los derechos de esa tecnología son de la institución, porque en verdad la institución paga nuestro sueldo para que tengamos tiempo, horas para hacer ese desarrollo. Sin embargo, todas las universidades tienen ya un marco de trabajo en estos temas en que los inventores tienen un reconocimiento. Los inventores no es la universidad, son los investigadores. Y luego ellos reciben parte de los beneficios de cualquier proceso de transferencia tecnológica que haga la universidad. ¿Qué falta para que las empresas busquen estos inventos hechos en Chile y que no tengan que buscarlos afuera? O sea, todavía sigue habiendo una brecha quizás de los timings entre las creaciones que nacen desde las universidades, la demanda de las empresas, el financiamiento o tener resultados rápidos para que esto pueda ser comprado. Mira, yo creo que la ciencia chilena está absolutamente preparada para hacer innovación. ¿Qué ocurre? Creo que todavía no hemos logrado convencer a las empresas que confíen en nosotros. Por alguna razón, muchas empresas todavía no confían en la ciencia chilena y van a buscar soluciones afuera. Y esa solución no necesariamente va a ser mejor que aquella que se produce en el país, porque la que se produce en el país, por ejemplo, imaginemos un sistema para remover la marea roja. Bueno, las algas que causan la marea roja en Chile no son las mismas algas que causan la marea roja en otro hemisferio. Por lo tanto, la solución que tengamos desarrollada en Chile va a ser mucho más eficiente que una solución que venga del otro hemisferio. ¿Y por qué habrá esa falta como de confianza en la innovación chilena? Yo creo que porque es nueva, porque las empresas también necesitan soluciones en el corto plazo y las soluciones se desarrollan en muchos años. Y creo que porque también la innovación en Chile, la innovación basada en conocimiento, es mucho más nueva. Necesitamos trabajar más juntos, empresas y universidades. Tal vez tampoco estaban puestos los incentivos adecuados para que esto ocurriera. Y ahora estamos en un ambiente, en un ecosistema en que ya están los incentivos, ya las empresas tienen conciencia de que en Chile se pueden desarrollar estas soluciones y creo que tenemos que comenzar a trabajar. Ahora, desde el centro en el que yo trabajo, en el SEDENA, hemos visto con mucha alegría que cada año tenemos más empresas interesadas en trabajar con nosotros. Por lo tanto, yo creo que es un proceso en desarrollo y en la medida que los resultados sean positivos, que ya están siéndolo, vamos a tener muchas más empresas interesadas en vincularse con la ciencia local y no con la ciencia del extranjero. ¿Cuál es la clave, crees tú? Un poco de perseverancia, por supuesto, pero también mucha responsabilidad de los investigadores, que en algún momento las universidades nos evaluaban solo por nuestros trabajos de investigación.
Entonces, contaban nuestros papers, eran parte de nuestro sistema de evaluación, eran parte de nuestro sistema de incentivo. Pero también las universidades ahora consideran y reconocen la importancia del vínculo con el medio productivo, de la necesidad de llegar a las empresas, de hacer innovación. Ya estos procesos están siendo parte de los sistemas de evaluación. Y entonces los investigadores también estamos muy interesados y motivados por hacer innovación. Así es que está, como decía, el medio ambiente, las universidades, los investigadores y las empresas para continuar incrementando la innovación que se produce en Chile vinculada al sector productivo. Si hablamos de inteligencia artificial, que estamos viviendo la revolución de la IA, ¿cómo se aplica a la nanotecnología? ¿Puede ayudar o a empeorar los procesos? Yo creo que sí. Si nos vamos a aspectos específicos, puede ayudar al diseño de alguna aplicación específica, puede proponer a lo mejor algunas ideas. Por lo tanto, también va a contribuir a acelerar distintos procesos. Y ahora, ¿cómo ha estado avanzando la nanociencia en el mundo, Dora? ¿Hay quizás algo que te llame la atención o cómo esto se va a ir acelerando cada vez más? Yo creo que la cantidad de aplicaciones en nanotecnología crece de una manera increíble. Hay que pensar que esta es una ciencia relativamente nueva, no tiene más de 35, 40 años. Por lo tanto, lo que queda por hacer es tremendo. Hay muchísimas posibilidades. ¿De qué depende esto? Depende de la imaginación de las personas, de conocer, en primer lugar, las características de los materiales, las propiedades nuevas que tienen las nanopartículas y luego en pensar en una aplicación. Y la curiosidad y la imaginación, supongo yo que están igualmente distribuidas en todo el mundo. Por lo tanto, lo que podemos hacer desde la ciencia chilena también es mucho. Eso te quería preguntar, ¿podría Chile exportar nanotecnología? Estoy totalmente segura de que esto va a ocurrir. ¿Cómo? Porque, como te decía, hay soluciones que están en proceso, particularmente, por ejemplo, en el área de minería. Hay problemas en el área de minería tremendamente complejos que no se han resuelto en ninguna parte del mundo. Grandes empresas tratando de resolverlos. En Chile hay propuestas, y más que propuestas, ya hay pruebas de soluciones que yo creo que en el corto plazo van a estar totalmente desarrolladas. Por lo tanto, este tipo de soluciones va a llegar al resto del mundo porque es un problema de la minería mundial. También hay, por ejemplo, sensores para la detección temprana de Parkinson o Alzheimer, sí, que son necesidades globales, con tecnologías que se están desarrollando en el país. Por lo tanto, ¿por qué no van a llegar al resto del mundo? Sí, a veces las personas no saben los procesos y tiempos que toman todos estos desarrollos científicos tecnológicos hasta que lleguen al mercado. O sea, en este caso, si usamos la nanotecnología para prevenir el cáncer o el Alzheimer o las enfermedades neurodegenerativas, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que eso se cumpla? Depende de la etapa en que tú partas. Si partes desde un sistema y aparece una propiedad interesante, seguramente, sobre todo en las aplicaciones médicas, los plazos son muy largos porque hay controles muy intensos. Pueden ser 10, 12 años. Pero hay otras aplicaciones que pueden ser mucho más rápidas. No estoy hablando de semanas, pero sí de 1 año, 2 años. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando sistemas para la detección e identificación de fungicidas. Y si bien no es una aplicación sencilla, dada la experiencia ya en temáticas afines, tú puedes desarrollar un sensor de ese tipo en 3 años, por ejemplo, 2, 3 años. Y es una aplicación que también puede ser exportada, porque no existe en el resto del mundo. ¿En qué estás tú ahora, Dora? En un montón de cosas distintas. Sí, yo sé. Sí, en un montón de cosas. Bueno, estoy viendo temáticas de minería, sí, también estos temas de fungicidas. Estamos empezando a abordar tierras raras. Yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad en torno a las tierras raras y desde la nanotecnología podemos aportar a la identificación y recuperación de tierras raras. Sí, ese es un tema delicado porque hay muchas comunidades que están en contra de las tierras raras y de que se exploten.
Mira, depende de dónde tú quieras recuperarlas, porque podrían ser recuperadas desde relaves o podrían encontrarse en territorios en los cuales no hay comunidades locales a las cuales les puede afectar. Yo creo que es tremendamente importante tomar todo este tipo de precauciones cuando uno desarrolla tecnología, porque obviamente no quiere afectar a nadie, a ninguna comunidad en particular. Pero hay opciones de hacerlo, como te decía, en territorios que no tienen afectación local o desde relaves, por ejemplo, recuperar elementos desde relaves, y eso también podemos hacerlo desde la nanotecnología. Ese es un punto interesante porque uno de los graves problemas ambientales que hay en Chile y en el mundo son los relaves de la minería. Y ahí preguntarte, ¿cómo la nanotecnología puede resolver esto? Mira, no sé si puede resolver completamente lo que ocurre en un relave, pero sí puede contribuir a retirar algunos elementos, como las tierras raras, el oro, distintos elementos de los relaves y darle valor a ese relave. ¿Qué se hace? Se utilizan partículas especiales que tienen la capacidad de llevar estos elementos. Y con eso ya podría el lugar... tener menos contaminación. Tener menos contaminación. No sanearse, pero tener menos contaminación. Así es. Sí, y además preguntarte lo que ahora estás trabajando en la universidad, estás trabajando en el SEDENA, estás con algún proyecto propio. Mira, estoy haciendo un montón de cosas. Por supuesto, trabajo en la universidad, trabajo en una unidad que justamente está enfocada en buscar proyectos, en vincular la universidad con el entorno... La Diego Portales. En la Diego Portales. También trabajo en el SEDENA, estoy directora del SEDENA, de un proyecto que acaba de renovarse hace ya 8 meses. Y como te decía, en ese marco he visto con mucha alegría que el vínculo con el sector privado se ha fortalecido fuertemente. Y también tengo proyectos científicos porque tengo la claridad y la certeza de que partimos todo en la ciencia. Así es que trato de seguir haciendo ciencia. Y además que fuiste parte del proyecto de ley que ahora es ley de transferencia tecnológica. Eso también es importante de personas expertas que vienen de la ciencia y la tecnología que puedan asesorar para que esto se concrete. Sí, participé en las comisiones de la nueva ley y realmente creo que va a ser un tremendo aporte para vincular mejor a las universidades con el sector privado y a desarrollar más tecnología desde las instituciones. Te quiero agradecer, Dora, por estar hoy día con nosotros en Tecnociencia, el podcast. Súper interesante la conversación. ¿Usas redes sociales? ¿La gente te puede seguir o solamente...? No tengo redes sociales, lamentablemente. Siempre digo que voy a crear, pero no logro hacerlo. Se necesita tiempo para administrarlas. Así es. Pero bueno, ahí se puede usar la tecnología también para hacerlo. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer, Dora, por estar hoy día con nosotros. Tremenda mujer, tremenda científica, Dora Altbir, además doctora en física, directora del SEDENA, ¿no? Investigadora de la Diego Portales, además líder en tantos patentamientos que hay en Chile, que no es tan fácil, ¿no? Patentar y que encima tú... ¿Cuántas patentes tienes? 12. ¿12? 12. Es muchísimo. O sea, eres la mujer con más patentes en Chile. No lo creo. Pero tienes muchas. No sé, tengo más. Sí, qué bueno. Tengo un número... Pero tengo todas las patentes y también las publicaciones. La colaboración es tremendamente importante. De todas maneras. Bueno, gracias por estar hoy día con nosotros acá en el podcast y agradecerles también a ustedes por vernos. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Cada semana de estas conversaciones interesantes. Hoy día hablando de nanotecnología, hemos hablado de salud, de cambio climático, de cáncer, de inteligencia artificial, tantos temas, así que ya lo saben, siempre estamos con estas conversaciones. Nos vemos en una próxima semana. Que estén bien, chao. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. Enter Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.